The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer estar con ustedes cada vez que tengo que venir a hacer el estudio para que todo el mundo que quiere a Cristo y los que no han nacido de Cristo puedan oír la verdad y puedan salvarse también. Es un orgullo para mí saber que el Señor Todopoderoso no solamente está conmigo para dar el servicio y dar la palabra, sino para conquistar lo que están mirando por el televisor o por la radio, para que ustedes puedan escoger la verdad y apartarse de la mentira, porque el enemigo da mentira, pero Cristo da la verdad. Y salvación viene solamente por medio de Cristo Jesús, y Él es el único que dio su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así que hoy vamos a empezar a leer de nuevo. El título es que somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios, y porque somos el templo de Dios tenemos que vivir una vida distinta, una vida que agrade al Padre, una vida que permanezca con la presencia del Señor y no opaquemos la verdad de la presencia de Él con nosotros. En el libro de los Salmos voy a estar leyendo. Dice así, el Salmo 103, versículo 5, al versículo 8 voy a empezar. Dice así la palabra del Señor. Es un honor. La verdad que para hablar la palabra de Cristo Jesús, del Padre Celestial y del Espíritu, es un honor. Es un honor porque Dios nos ha dado la bendición de ser salvos, entonces la bendición de poder hablar su palabra. Ese es un gozo precioso. Y dice así, el versículo 8. El Señor es clemente y compasivo. Amén. El Padre Celestial es clemente, compasivo. Clemente quiere decir misericordioso. Él es misericordioso, Él es clemente. Lento para la ira. Lento para cuando tú haces un pecado. Lento para la ira. Para que tengas tiempo de confesar lo que hiciste mal. Él es lento para la ira. Dice así, lento para la ira y grande en amor. Él espera que tú confieses el pecado, porque te está esperando para darte el amor que necesitas, para cuando te arrepientes, saber que todavía Él te ama. Él te ama. El versículo 9, no sostiene para siempre su querella, no sostiene para siempre el enojo, ni guarda rencor eternamente. Él no guarda rencor, en verdad, Él nunca guarda rencor. El Dios Todopoderoso nos ha enseñado que no seamos rencorosos, porque Él tampoco es rencoroso. Así que dice así, no guarda rencor eternamente. Yo sé que aquí dice eternamente, pero para mí, no solamente es eternamente, sino en el momento que recibimos la salvación, ahí empezó la eternidad de olvidar nuestros pecados. Versículo 10, no nos trata conforme a nuestros pecados. Aleluya. ¿Cuántos pecados nosotros hemos cometido antes de conocerlo a Él y ser salvos? ¿Y cuántos hemos cometido después que hemos sido salvos? ¿Y cuántos hacemos sin querer y a veces queriendo pecarnos? Así que, pero dice Él bien claro, no nos trata conforme a nuestro pecado, ni nos paga según nuestras maldades. Bendito sea el Señor. Pecados son maldades. Y Él dice, nuestras maldades, Él no va a llevar nuestras maldades porque Cristo las llevó y Él no quiere que nosotros llevemos las maldades. Así que dice, no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Amén, amén, amén. Está bello. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor a los que le temen. Es decir, podemos pecar, pero cuando nos arrepentimos de una vez, eso quiere decir que tememos, no queremos tener ese pecado encima de nosotros. A los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, tan alto como son los cielos y la tierra. Él dice bien claro, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones,
como lejos del oriente al occidente, sobre el cielo y la tierra y el oriente y el occidente. Bendito sea el Señor. Yo sé que el este y el occidente nunca se pueden encontrar, nunca. El versículo 13, tan compasivo es el Señor con los que le aman. Compasión tiene para los que le aman. Compasivo es el Señor a los que le aman. Bendito sea el Señor. Cuando Él dice compasivo es Él con los que le aman. Eso quiere decir, nosotros somos sus hijos, nosotros lo amamos a Él. Ninguno se para en la mañana temprano a decir voy a pecar hoy. Nadie dice eso. El pecado viene inesperadamente. Ahora, hay muchos que los planean, pero eso por eso es que Él dice, yo soy el Dios de amor. Él es el Dios de amor. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente al occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como es un padre con sus hijos. Amén. La verdad es que Dios Todopoderoso nos enseñó a nosotros cómo ser madre y cómo ser padre. Porque en el libro de Efesios vemos nosotros que dice bien claro en el versículo 2, creo que es el 3. El versículo 3 dice que los padres y los hijos, Él habla de los padres y los hijos, que Él, en la oración de padre, es una oración bellísima. Y Él nos enseña cómo ser, a los hombres cómo ser padre y a nosotros las mujeres cómo ser madre. El versículo 14, Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. En pocas palabras, Él hizo a Adán de la tierra. Él sabe que todos somos de barro, venimos del cuerpo de la madre de nosotros, pero vamos a morir y todos vamos a quedar como tierra. Así que, porque de esa manera somos hechos de tierra. En el nombre ahora, ¿quién puede tener esa explicación? Solamente Dios, y nos la va a dar cuando estemos junto con Él. Yo no quiero entrar en esa explicación porque eso no es mi parte. Ese no es mi estudio. Cuando Dios perdona nuestro pecado, es maravillosamente bueno. Él separa los pecados de nosotros. Cuando Dios perdona los pecados tuyos y el mío, por lo menos me voy a poner por ejemplo yo, cuando Él perdonó mis pecados, Él me separó a mí de los pecados. No solamente me perdonó del pecado, sino separó el pecado de mí. Lo separó completamente de mí. El pecado en mí no está, no existe. No existe. Él lo separó el pecado de una vez de mí. Asimismo, Él separa el pecado de los que han pecado, de ti, todos los que han pecado. Él te perdona el pecado, pero separa el pecado para que no quede en ti. Porque Él quiere tu alma y tu espíritu que esté limpio. Así que dice bien claro, Él separa los pecados de nosotros y más nunca se acuerda de ellos. Más nunca se acuerda de ellos. Pero nosotros, hay muchas personas cargando los pecados del pasado, cargando el pecado del pasado. Si Dios te perdonó el pecado, ¿por qué tienes que seguir cargándolo? ¿Por qué tienes que seguir pensando en el pasado? ¿Por qué tienes que seguir viviendo el pasado? Si Él dice que Él te perdonó el pecado y te separó el pecado de ti. Así que el pecado no está en ti, en tu cuerpo y en tu espíritu y en tu alma, sino está en tu mente que estás pensando el pecado que cometiste. Y yo te aseguro que esas son la mala obra de Satanás. Porque él es el único que viene recordándote que hiciste mal para que vuelvas a pecar. Así dice entonces, hay muchas personas que cargan con los pecados del pasado, que ya han sido perdonados, como si fueran trofeos. Cuando tú cargas un pecado, estás cargando el pecado como si fuera un trofeo. Lo llevas para todos lados, estás hablando del pecado, es un trofeo, el pecado es el trofeo tuyo. A donde vas, va el pecado y estás hablando del pecado, como si fuera un trofeo, te ganaste un premio, un trofeo, Yo nunca lo había visto así, pero cuando el Señor me está enseñando, yo digo, caramba, es verdad. Llevamos el pecado como una gran cosa y hablamos del pecado como si fuera una gran cosa. Ya no existe, borrémoslos porque ya está borrado. Borrémoslos de nuestra mente, digámosle al Señor, quítalo de nuestra mente. Y no te voy a decir que todos nosotros, cuando recibimos a Cristo el Señor como Jesucristo Jesús, como el Padre Celestial nos perdonó de todos los pecados. Pero yo estuve en ese ramo, como estoy hablando. Me costó trabajo reconocer que ya mis pecados no existían, porque yo era una bebé espiritualmente.
Y me costó mucho tiempo hasta que poquito a poquito, yendo a la iglesia y oyendo la palabra del pastor, tú entiendes, y cuando estás leyendo la Biblia, que el pecado ha sido perdonado. Pero yo llevaba el pecado antes como un trofeo también, porque no tenía la seguridad de que verdad el pecado se había perdonado en mí. Porque estamos empezando, somos bebitos. Cuando nacemos, que recibimos a Cristo ese mismo día, hemos dejado de ser bebitos. No somos bebitos más. Ahora somos los hijos de Dios, y Dios quiere que vivamos como los hijos de Dios. Para que Dios, a pesar de que Dios limpió todo el rencor del pecado para siempre, nosotros que seguimos pensando. ¿Por qué? Si Dios lo hizo. ¿Quién es más fuerte, Dios o el pecado? Para mí Dios es más fuerte. Pero cuando estaba pensando en el pecado, creemos que nosotros somos más fuertes porque Dios no nos ha perdonado. Y esa es una lucha que tenemos. Yo pasé por esa lucha muchos años atrás. Y yo estoy seguro de que todo el mundo pasa esa lucha. En su encarnación, el Señor Todopoderoso, Cristo Jesús, también nosotros para experimentar a Cristo necesitamos ser uno con Él, hasta el grado de decir que sus tiernos sentimientos internos y en su modo de pensar tenemos a Cristo como nuestro patrón. Él es nuestro patrón, Él es nuestro ejemplo. Si Él es bueno y bondadoso, si Él perdonó, fue a la cruz a pagar el pecado por nosotros, y Él nos ama, nos ha liberado del pecado, somos hijos del Padre, nos trajo a ser amistad con el Papá de nuevo, digo el Padre Celestial. Entonces, ¿por qué si Él ha hecho todas esas buenas bondades, debemos seguir el ejemplo? Por ejemplo, vamos a pensar esto. Tú tienes hijos, tienes hijas, y tú quieres dar el mejor ejemplo a tus hijos para que ellos crezcan con ese ejemplo. Ahora, si ellos te oyen en el teléfono hablando y diciendo algo que ellos saben que es mentira, le estás enseñando a mentir. Le estás enseñando que mentira es una cosa que puede hacerse sin ningún remordimiento. Ahora, si estás hablando y estás diciendo la verdad, y ellos están oyendo que tú estás diciendo la verdad, aunque te cueste y te dé vergüenza de lo que estás diciendo, ellos saben que la verdad vale más en nuestra vida que esconder y pasar por vergüenza, pecando, hablando lo que no debemos hablar. Eso es la manera que yo lo veo, y esa es la manera que yo sé que Cristo también lo ve. Así que estamos viendo entonces que en su encarnación, Cristo Jesús cambió su naturaleza divina. Solamente su naturaleza divina Él cambió. Solamente su expresión eterna. Pero Él siguió siendo Dios. Él siguió siendo Dios. Por el momento que estuvo en la tierra, Él hizo eso. Cambió su naturaleza divina solamente de expresión eterna por un momento. La muerte de cruz es el punto de la humillación de Cristo para los judíos, que era una maldición. Morir en la cruz era una maldición. Y Él pasó por esa maldición por nosotros, para que nosotros el enemigo nos pueda decir que los pecados no han sido perdonados, porque Él murió por toda la maldición que la maldición es esta. Dios maldijo la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Y cuando Él maldijo la tierra, la maldición está en la tierra. Así que no estabas con Adán y Eva cuando ellos pecaron, pero nosotros llevamos, todo el mundo, el universo, lleva ese pecado. Mientras no hayas recibido a Cristo Jesús, pero cuando recibes a Cristo Jesús, el pecado ya ha sido borrado completamente. Porque dice bien claro, la maldición que puso el Padre Celestial en la tierra, Cristo la cargó en la cruz. Esa maldición Él la cargó. La muerte de la cruz es el punto de la humillación de Cristo para los judíos y para nosotros los que no somos judíos, porque era una maldición. Dios exaltó a su Hijo Cristo Jesús hasta la cumbre más alta, y no ha habido sobre la tierra otro nombre que esté por encima del nombre de Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre como el nombre de Jesucristo. Nunca habrá y nunca pasará. Vamos al libro de Filipenses y vamos a comprobar lo que estábamos leyendo en los Salmos. Y dice así en Filipenses 2, 5, 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Nuestra actitud, estamos hablando en general, en los que han sido salvos. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que se aferrase, que no quería deshacerse de él ni quería separarse de eso. Pero al contrario, en el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo nos separó a nosotros de todo pecado. El pecado es una maldición. Cuando Él dice aquí que Él murió en la cruz, los judíos dicen que eso es una maldición. Todo el que moría en la cruz o muere en el tiempo del pueblo de Israel, era una maldición. Así que también vemos entonces nosotros que, así como también nosotros experimentamos a Cristo, necesitamos ser uno con Él. Somos hijos de Dios, Cristo es nuestro Salvador, tenemos que aprender a ser como Él. Lo vemos a Él como nuestro ejemplo, como el hermano que nos da el ejemplo. Hasta el grado es decir, sus tiernos sentimientos internos y en su modo de pensar, debemos nosotros igualarlo. Él es tierno, Él es amoroso, Él es bondadoso, Él quiere, Él desea que todos seamos como el Padre. Tenemos a Cristo como nuestro patrón. Así que cuando tú estás hablando, acuérdate que Cristo está dentro de ti y tú vas a hablar lo que es necesario que hables y evitar pecar en lo que vas a decir. Y esa es una manera de nosotros vivir constantemente por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a pensar lo que vamos a decir. Así que vemos, en su encarnación, Cristo Jesús cambió su naturaleza divina, solamente su expresión eterna, afuera, la expresión eterna. La muerte de cruz es un punto de la humillación de Cristo para los judíos y era una maldición. Pero esa maldición la puso Dios en la tierra también. Era la maldición que Dios dijo. Cuando Adán y Eva pecaron, la maldición, dijo Dios que iba a maldecir la tierra por el pecado que ellos cometieron. Así que nosotros no estamos con Adán y Eva, pero la maldición está en la tierra, todavía está en la tierra. Y de parte tuya se termina esa maldición cuando recibes a Cristo como tu Salvador. Cuando tú recibes a Él como Salvador, la maldición no está contigo más. Entonces tus hijos siguen el mismo ejemplo, recibiendo a Cristo como Jesús. La maldición muere ahí mismo, porque Cristo, al recibir Cristo Jesús, tú y yo, el pecado, en la muerte del Cristo Jesús y la maldición quedó en la cruz. Cuando él murió en la cruz, quedó en la cruz. Así que nosotros somos salvos now. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, estamos fuera de la maldición, completamente la maldición. ¿Y qué es la maldición? Todo lo que es maldito, el pecado, el robar, mentir, enfermedades, pobreza, todo eso es una maldición. Dios dijo que Cristo nació, murió, fue enterrado, fue resucitado, subió a los cielos, para que nosotros podamos vivir la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, con la bendición de Dios. Acuérdense que en el libro del Viejo Testamento dice, yo les he dado a ustedes la maldición y la bendición. Escojan la bendición. Así que Cristo murió para darnos la bendición. Escojamos a Cristo. Recibamos a Él como nuestro Salvador. Los que nunca han recibido a Cristo como Salvador y estás en la maldición, salte de la maldición. Recibe a Cristo como tu Salvador y la maldición queda completamente separada de ti. Y eres hija de Dios, hijo de Dios, y no hay ni un diablo que pueda decirte que estás maldito o estás maldita, porque Cristo pagó eso. Dios exaltó a su Hijo hasta la cumbre más alta, y no ha habido sobre la tierra otro nombre que esté por encima del nombre de Jesucristo. No hay otro nombre. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por medio de Cristo Jesús. Y al manifestarse como hombre, Él se humilló a sí mismo, ya hemos leído eso y visto, y se hizo obediente a la muerte y muerte de cruz. Nosotros no tenemos que ir a la cruz. Cristo fue a la cruz. Nosotros tenemos que decir, Cristo, yo te recibo como mi Salvador. Salimos del pecado, salimos de la maldición. Así que, ¿qué más fácil? Él lo hizo bien, Él sufrió todo lo que nosotros íbamos a tener que sufrir. Por ejemplo, si Cristo no hubiese venido a morir, íbamos todos derechitos al infierno. Pero
Dios nos creó a nosotros para ser hijos de Él, para ser hijos de Él, para ser ejemplos de nosotros, porque Él dijo que iba a pelear por nosotros, que Satanás no iba a quedarse con nosotros, que somos hijos de Él, que Él nos hizo y espera que nosotros recibamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador para ser hijos de Dios Todopoderoso. Así que vemos entonces, vamos al libro de Isaías 42. En el libro de Isaías 42 vamos a leer el versículo 5 y 7. Dice así: así dice Dios, el Señor, así dice Dios el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y da vida a los que en ella se mueven. Amén. Cristo murió. Aquí está diciendo Dios, yo iba a mandar a mi hijo. Él lo dice aquí claro, bien clarito. Así dice el Señor, el que creó y desplegó los cielos y él expandió la tierra. Y lo que produce la tierra la produce, para nosotros la reproducción de la tierra es para vivir holgadamente, para sembrar, para hacer casa, para hacer todo lo bueno que Dios nos ha dado. Así que entonces debemos vivir con la manera que Cristo, el Padre Celestial, nos está anunciando. Eso fue lo que Él profetizó para nosotros entender. Y que Él, el Señor dice Todopoderoso, y todo lo que en ella produce, en la tierra, todo lo que ella produce, todo hombre, todo animal, todo árbol, todo fruto, todo Dios lo hizo. Cristo Jesús todo lo hizo antes de venir a morir. Así dice entonces, que el que da aliento al pueblo que la habita en la tierra, Él da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Él nos da vida. Tú te mueves, Él es el que está dando la vida. Tienes vida, pero ¿vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Tienes vida, pero vas a tener vida eterna. Pero puedes tener vida eterna recibiendo a Cristo como tu Salvador, y cuando Él venga vamos a estar todos juntos con Dios Todopoderoso. O negarte a recibir a Cristo como Salvador. Tienes vida, pero vas para el infierno y vas a estar muriendo, van a estar comiendo los gusanos y vas a vivir en el infierno para toda la vida. Así que vas a tener vida, sí. Escoge la vida con Dios o la vida con el diablo. La vida con Dios es la salvación de Cristo, que Cristo, el Padre, lo mandó para morir por nosotros. La maldición es que nosotros digamos que no vamos a querer a Cristo como nuestro Salvador y esos que dicen eso van directamente al infierno cuando mueran. Cuando mueran. Eso no quiere decir que vas a ir al infierno hoy, que te vas a morir hoy, pero llegará el día que tienes que morir y en vez de ir para el cielo y tu alma ir al Señor, vas a morir y vas a ir directamente para el infierno. Dios dice que Él da la vida y es la verdad. La palabra de Dios es vida y todo el que lee la palabra de Dios recibe vida. Cada vez que tú lees el libro de la Biblia y estás hablando la palabra, no leyéndola, hablando la palabra, tienes que hablar la palabra. Cada vez que habla, porque acuérdate que Dios dijo, hágase la tierra. Él todo lo dijo en el libro de Génesis. Él lo dijo bien claro lo dijo el Señor. Todo lo que Él dijo. Voy a leer 2 capítulos de Génesis. Él dice, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. El versículo 5, versículo 6, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que se separe. Y así sucedió. Pues vemos entonces que todo lo que Dios hizo era hablando. Todo lo que tú dices es hablándolo. Dios lo habló. ¿Por qué tenemos nosotros que estar mudos? ¿Y por qué nada más tenemos que leer? Tenemos que hablar la palabra. La palabra es vida. La palabra es la que hace que todo lo que queremos se manifieste. Cada vez que nosotros decimos las palabras, yo estoy hablando la palabra ahora mismo y la palabra me está dando fuerza, me está dando vida. Porque la palabra es la vida. La palabra es vida. Cristo dijo que mi palabra es vida. Si Él habló
todo lo que Él creó por medio de su palabra, ¿quién tú crees que eres o yo creo que soy, que nada más tengo que leer y no hablar la palabra? Podré leer la Biblia toda completita y no decir la palabra. Y la sé la Biblia y entiendo la Biblia, pero ¿de qué me vale? De nada, porque no estoy hablando la palabra, que es la palabra que magnifica al Cristo Dios Todopoderoso y honra al Padre para que Él nos dé lo que estamos hablando, lo que estamos pidiendo, lo que estamos diciendo. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora voy al libro de San Juan. El libro de San Juan, ya, en el nombre de Cristo Jesús. Dios es tan bueno y tan bondadoso que es una lástima a veces que nosotros no queremos entender la palabra. ¿Ves? Pero Dios dijo bien claro. En el libro de San Juan, el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así. En el principio ya existía el Verbo, es Cristo Jesús. Y el Verbo estaba con Dios, Cristo Jesús con el Padre. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo que creó llegó a existir. Si no hubiese hablado la palabra, no existiera nada. Si Él no hubiera hablado mi palabra, yo no existiera. Ahora, quiero que ustedes entiendan esta cosa. No voy a tener tiempo de terminar todo el estudio. Y yo voy a seguir la próxima vez que venga a verlos a ustedes. Pero quiero que comprendan esto. Si nunca han recibido a Cristo como su Salvador, oren conmigo esta palabra. Soy pecador, soy pecadora. Pero Señor, tú eres bueno y bondadoso porque así lo ha dicho la pastora. Te pido que me perdones todos mis pecados. Que lo que yo he cometido y nunca he recibido a Cristo como Jesús, yo recibo a Cristo ahora como Jesús mi Salvador. Así sea. Ahora, si tú oraste esta oración conmigo, llámame. Y si tienes necesitas sanidad o necesitas algo, llámame. El teléfono es 254-289-9600. 254-289-9600. Que Dios los bendiga, su hogar, toda tu familia, tu matrimonio. Hasta la próxima, que Dios entre en tu casa y esté ahí por siempre. Amén. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.